Así que en una de esas no es estructuralmente y homiléticamente el sermón más correcto. Pero vamos a declarar primero, Dios hará de mí una nación grande, me bendecirá, engrandecerá mi nombre y seré de bendición. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. En alguna versión dice, no lo tengas por tardanza, hablando de aquello que nos parece a nosotros en que el Señor se está demorando un poco. La intervención de Dios se está demorando un poco. Esperaba yo que el Señor se manifieste antes. Esperaba yo que Dios lo muestre antes, que Dios lo diga antes. Ahí está María, recibe una palabra del cielo. Oh María, muy favorecida, engendrarás en tu vientre al Hijo de Dios. Y María, creyendo eso que el cielo le había prometido, con una pequeñita semilla dentro de su matriz, va a ver a Elizabeth, porque le dice el propio ángel que vaya a verla, que ella también había concebido. Pero el que había concebido no era tan grande como el que tenía María. El destino del que venía desde Elizabeth no era tan extraordinario como el que cargaba María. Mas, sin embargo, llega María a ver a Elizabeth y María no tenía absolutamente ninguna señal ni evidencia de estar embarazada. Y Elizabeth ya cargaba su tripa allí. Ya tenía allí su bebé. El corazón de María se podría haber desanimado por la evidencia de la bendición de Dios en Elizabeth. Mas, sin embargo, aunque en ella no se veía aún, aunque todavía no era evidente, aunque todavía no había señales claras que ocurriría como Dios se lo había prometido, ella venía cargando al Mesías. Y el que llevaba a Elizabeth serviría al que ella llevaba. Por eso no podemos interpretar que Dios llega tarde. No podemos interpretar que el Señor lo debería haber hecho antes con nosotros. A veces nuestro corazón desfallece porque no llega aquello, no llega. Pero mire, vamos a leer una historia y vamos a meditar en ella y a ver qué podemos aprender de ella. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 36. Y esta historia está situada en un lugar que seguramente nuestro grupo misionero que va a Israel seguramente va a conocer. ¿Por qué? Porque esta historia ocurrió en Tel Aviv, que ahora se llama Tel Aviv. En ese entonces, no. Hechos, capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, o sea, Tabita en griego, Dorcas en hebreo. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate.
Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, los presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, el curtidor. Le voy a leer la misma historia, pero en la versión de Dios habla hoy. En aquel tiempo había en la ciudad de Jope una creyente llamada Tabita, que era una discípula, que en griego significa Dorcas. Esta mujer pasaba su vida haciendo bien y ayudando al que lo necesitaba. Pero en aquellos días, Dorcas enfermó y murió. Su cuerpo, después de haber sido lavado, fue puesto en un cuarto en el piso alto. Jope estaba cerca de Lida, donde Pedro se encontraba, y como los creyentes supieron que estaban allí, mandaron a decirle: venga usted a Jope sin demora. Y Pedro se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al cuerpo, que estaba muerto, y todas las viudas, llorando, rodearon a Pedro y le mostraron los vestidos y las túnicas que Dorcas hacía. Ahí estamos, una historia interesante. Ya van a ver ustedes cuando estén allí, los que vayan, los bendecidos que vayan, que el lugar del milagro de Tabita fue a, ¿qué? 2 calles de la casa de Simón el Curtidor. Unas 2 o 3 calles de la casa de Simón el Curtidor. Allí, en el barrio, ocurrió. Tabita era una mujer bastante especial. No hay un solo registro en la Biblia, ni uno, salvo este, en el que la Biblia le llame discípula a una mujer. Es la única mujer en la palabra de Dios que aparece la palabra discípula. Debe haber sido una mujer interesante, para que Marcos, que es el escritor del libro de los Hechos, le haya llamado a ella discípula. Le dio habla de una gran característica de esta mujer. La discípula que abundaba, dice la Reina Valera, y en la versión de Dios habla hoy, dice, se la pasaba haciendo bien todo el tiempo haciendo bien a alguien, todo el tiempo buscando a alguien para ayudarle, buscando a alguien para bendecirle, buscando a alguien para hacerle una túnica, buscando a alguien para hacerle un abrigo, buscando a alguien para hacerle un jersey, buscando a alguien para hacerle todo el tiempo. Esta mujer, que era una discípula, todo el tiempo haciendo algo. Es decir, podemos concluir acá que era una elección, una manera de vivir, una elección de vida. Le habrán dicho seguramente a algunos de ustedes, todo el tiempo la iglesia. ¿Otra vez te va para la iglesia? ¿Otra vez con la gente de la iglesia? Está todo el tiempo haciendo bien, todo el tiempo sirviendo, de una manera o de otra. Ahí estaba, haciendo algo para la iglesia. Tabita había hecho del servicio su vida, y podemos decir que hacer del servicio la vida es vivir para Dios. No de casualidad hacemos de servir a Dios nuestra vida. El que hace de servir a Dios su vida es porque conoce a Dios, porque ama a Dios, porque tiene gratitud a Dios. Así que acá hay 2 cosas importantes. Esta tenía una relación con Dios muy profunda y muy real. 1, le llamaban discípula. 2, se había dedicado a servir al Señor. Tabita, Dorcas. Así que ella sabía perfectamente, como usted y como yo, que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ella sabía, como usted y como yo, que Dios atiende la oración del justo. Ella sabía, como usted y como yo, que Dios tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Ella seguramente sabía, como usted y como yo,
que 7 veces cae, que muchas veces cae el justo, pero el Señor le vuelve a levantar. Ella sabía, como usted y como yo, que todas las cosas nos ayudan para bien. Era una discípula. Conocía a su Señor y ese conocimiento que tenía de Él le hacía servir. Servir es como instintivo el querer servir a Dios. ¿No se dio cuenta usted que llegamos a la iglesia y no sabemos ni muy bien qué nos pasó? Llegamos a la casa de Dios y no sabemos muy bien mucha teología, ni tenemos mucho conocimiento bíblico, pero sí sabemos que nosotros también queremos hacer algo. Sí sabemos que queremos ser parte de los que están haciendo algo para Él. Amar a Dios es eso. Así que esta muchacha, como dice el apóstol Pablo, golpeaba y no golpeaba el aire. El apóstol Pablo dice, yo no golpeo el aire. No es ridículo lo que hago, no lo hago porque sí. Ella tampoco. Ella conocía a su Señor. Aunque era ella una mujer sencilla, no tenía una voz para cantar hermoso. Si no, lo hubiéramos conocido cantando. No era elocuente para hablar, si no la hubiéramos conocido predicando. No era una erudita para enseñar. No tenía una gran revelación para profetizar. Pero había algo que ella hacía. Cosía. Cosía. Así que se había dedicado a coser para el pueblo. Jope era una ciudad muy pobre, muy, muy pobre. ¿Alguien sabe qué otra cosa más? ¿Por qué otra cosa más conocemos a Jope? ¿Historia bíblica? El lienzo, es verdad, la casa de Simón el Curtidor y Jonás. Ahí en el puerto de Jope, que está a orillas del mar Mediterráneo, hay una gran diferencia entre el puerto de Jope y el puerto de Capernaum. Una grandísima diferencia. Para ese entonces era mucho más importante uno que otro. Ahora quizás es al contrario. Para ese entonces era mucho más importante el puerto de Capernaum. ¿Por qué? Porque el mar de Galilea en realidad no es un mar. Es un lago. Entonces, las pescas en el lago eran mucho más seguras para sus barcas. Por eso el puerto de Capernaum era el puerto y a donde Jesús predicaba a cientos y cientos y cientos porque había un gran tráfico de comercio, gente todo el tiempo. No así con Jope, porque Jope era un puerto en el mar. Y las barcas para el puerto del mar en ese entonces no tenían la seguridad que tienen ahora. Así que una de las características de Jope, esto escuche bien, una de las características de Jope, no sé cuál creerá usted que es las características de España, pero una de las características de Jope era muchas viudas y muchos huérfanos. Una esposa con sus niños acompañaba a su esposo pescador a la salida del puerto y no sabía si le volvería a ver, porque esas barcas no eran tan seguras. Así que Tabita vio la necesidad del pueblo y dijo, la gente de mi pueblo es muy pobre, necesitan ropas, necesitan abrigo. Estos huerfanitos necesitan vestidos. Por eso la Biblia dice, menciona como gran característica que hacía ropa para ellos. Y la otra gran característica era que era fiel económicamente. Ricos no había en ese pueblo, pobres muchos. Entonces no era ni una predicadora, ni una cantora, ni una danzora, ni una sonidora.
Era una cosedora. Y cosiendo, tomando una medida, a ver cuánto. No sé si te conté que conocí al Mesías. No sé si te conté que tuve un encuentro con Él y Él quiere encontrarse contigo. Esa era Tabita, la que amaba al pueblo que Dios le había dado para bendecir y la que hacía algo por ellos en esta ciudad tan pobre. Así que el ministerio de Tabita era la aguja y el hilo. No sé cuál es el tuyo. No sé cuál es el tuyo. No sé qué puso el Señor en tu mano para que hagas, pero tienes que hacerlo. Alex estaba compartiendo esta meditación y yo digo, que te calles la boca, chaval. Que la prédica es mía. Copiota sin vergüenza. Tienes que servir al Señor. Tienes que mirar a la gente y su necesidad. Tienes que mirarlos de fuera y hacer algo por ellos y acercarle a Jesús. Tabita lo podía hacer haciendo ropita para ellos, porque algunos no tenían papá ni esposo, o no tenían uno de sus hijos. Así que aprendió a ver la necesidad de sus corazones y a cubrirlas. Esa era Tabita. El púlpito de Tabita eran los corazones de la gente. Pero se enfermó. Y yo me puse a preguntar, ¿qué? Tabita no murió de un día para otro, ¿no? Era anormal que muriera así de un momento a otro. Esta muchacha habrá estado enferma un tiempo. ¿Qué habrá pensado ella? Yo que sirvo a Dios todo el tiempo, ¿de qué me sirvió? Yo conociendo mi corazón, hermano, ¿no? ¿Para qué tanto tiempo dedicado a Dios? No como aquel. ¿Usted cree que pecamos de comparar? Los sinceros dicen. Míralo a aquel. No le falta nada. Lo habrá hecho. ¿Se habrá hecho preguntas de fe? La que conoce la misma teología que usted y yo. La que conocía las mismas promesas que nosotros. ¿Se habrá hecho interrogantes? ¿Por qué Dios no llega? ¿Por qué Dios no llega? ¿No ve Dios a qué dediqué mi vida? Pero los días malos también llegan para los buenos. Nos cuesta un poquito entender esto. Pero los días malos también llegan para la gente buena. Y nosotros somos gente buena. No. Alguien está diciendo, sí, porque no lo conoce el carácter. No es eso, no es eso. Es que hemos aprendido a hacer bien. Es que procuramos honrar a Dios. Es que nos hemos desprendido, muchos de nosotros nos hemos desprendido de dinero y de finanzas para darle al Señor, ¿o no? Muchos de nosotros con esfuerzo somos fieles cada mes. Muchos de nosotros tratamos de ayudar a alguien cuando lo vemos necesitado. Muchos de nosotros, cansados, venimos a casa y doblamos las rodillas porque queremos orar por alguien. Muchos de nosotros nos preocupamos por personas, le llamamos por teléfono, le escribimos un mensaje.
servimos a Dios, aprendemos un instrumento o aprendemos... Muchos de nosotros estamos hablando del Señor a la gente en nuestro trabajo. Muchos de nosotros, la mayoría, y por la obra del Señor, somos gente buena. Y estamos en proceso, amén. Pero ¿qué pasa cuando el día malo le llega a la gente buena? ¿Qué hace la gente buena cuando llegan los días malos? Esas deudas, que salió esa deuda y que no es mía. Recuerdo hace un tiempo atrás a alguien que le estaban por quitar el piso porque salió de aval del piso de otro. Una persona que le pidió un favor, por favor, sal de aval para mi piso. Y aquella persona dejó de pagar el piso y vivía en el piso que dejó de pagar y le estaban por quitar su propio piso. Es que a veces las cosas malas también le ocurren a la gente buena. En este caso fue una enfermedad. ¿Qué hacemos cuando las cosas malas nos ocurren a personas que queremos ser buenas? Tenemos un ejemplo ahí. Nos cuenta la Biblia que David venía de pelear la guerra del Señor y vino de regreso a casa a encontrarse con la familia, los hijos, la casa, a tomar algo fresquito, levantar los pies, ponerse la ropa de andar de casa, la ropa de ciruja, ¿no? Y llegó a Ziklag. Y la Biblia cuenta que Ziklag estaba devastado. Habían arrasado los enemigos, habían quemado las casas, habían matado animales y se habían llevado sus mujeres y a sus hijos. ¿Qué hace el corazón del bueno cuando le llega el día malo? La Biblia dice que David lloró amargamente. Porque seguimos siendo salvos si lloramos, seguimos. Lloró. Y dice, pero se fortaleció en el poder de su fuerza. Se fortaleció en el poder de la fuerza del Señor. O sea que corrió a los pies del Señor. No se enojó con Dios. No se enfadó con lo que hacía para Dios. No se enojó con su propia fidelidad. Pero es que tenemos esa tendencia a decir, ¿para qué fui tan fiel? ¿Para qué honré tanto a Dios? No me sirvió de nada. No. Se fortaleció. Se fortaleció. No perdió nada de fe. No perdió nada de fidelidad. No perdió nada de amor a Dios, sino que se fortaleció en el poder de la fuerza. ¿Qué habrá hecho Tabita? Se habrá fortalecido en el poder de la fuerza del Señor. Pero que Tabita sabía. Tabita sabía a quién seguía y a quién servía. Tabita. Quizás en su último respiro dijo, no sé, lo único que sé es que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Fueron a buscar a Pedro. Ay, me gusta esa, quédate con esa, Juan. Fueron a buscar a Pedro. Llega Pedro y dicen las traducciones diferentes que habían envuelto a Tabita. ¿Vio cómo se envuelven las momias? La habían envuelto y la habían llevado a la habitación de arriba porque era la más fresca. Así que ella ya estaba envuelta en el sudario
su cara toda envuelta así. Y la habían llevado a ese lugar. Aparentemente realmente Pedro no conocía a la discípula del Señor. Y llega él a ese lugar. Al llegar, me gusta el énfasis que hace aquí el escritor. Porque usted piense en esto, llegamos a un velorio, ¿no? Llegamos a un velorio, pero llegamos porque somos el pastor Pedro. Llegamos y quieren que Pedro ore por la muerta para que resucite. Entonces llegamos, estaban todas llorando, porque estaban todas las viudas llorando. Acuérdense que las viudas eran las que la amaban, porque ella le daba ropa a su vida, a sus vestidas, a sus hijos, los vestía. Estaba la viuda llorando. ¿Usted se cree que solo dijeron eso? Ay, usted no sabe cómo era Tabita, era amorosa. Uno venía aquí a la mañana, ay, Pastor Pedro, ay, que se murió esta mujer y nosotros la queremos tanto porque él hizo tantas cosas en esta ciudad. Le habrá escuchado tantas cosas, Pedro, pero hay algo que creo yo que hizo un clic en Pedro. Y le dijo, ¿hay unas ropas por ahí? Levantaron las ropas que ella hacía. ¿Me estás por dar algo, Paola? Lloraban y hubo alguien que le dijo, mira, ella nos vestía. Alguien mostrando las obras de Tabita. Escuchen. Dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 13. Oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras siguen con ellos. La historia de la tierra en ese momento, alguien mostrando la obra de Tabita, la historia en el cielo en ese momento, Tabita mostrando sus obras delante de Dios. Ya estaba descansando, pero ella está mostrando sus obras, como vamos a estar nosotros un día. O sea, me imagino a Pedro de rodillas, diciendo, tú la ves, Señor, y tú estás viendo sus obras. Tú conoces la verdad, porque hoy están delante de ti. Permítele vivir para seguir bendiciendo tu nombre. Y por otro lado me imagino a Tabita siendo tocada por Dios para darle vida, y me acordé de algo. Llegué yo a Argentina. Si quieren los chicos acompañarme ya. En el mes de diciembre, ya hace 6 meses, 7 que me fui y 6 que regresé. En el mes de diciembre me fui a Argentina sin fecha de regreso, porque habíamos ganado el mundial y tenía que festejar. No. Porque ganó Argentina. Bueno, nada. Me llaman por teléfono y dicen, en la residencia donde está tu madre la están tratando mal. Me fui. Y resulta que cuando llegué la encontré ingresada en el hospital, muy enferma. No lo sabía yo al salir de aquí. La encontré muy enferma a ella. Falta de potasio en su cuerpo,
y por la falta de potasio no podía caminar, no podía hablar, no podía moverse. No. Entré yo a la sala donde estaba ella y la agarré de su mano. Y abrió los ojos y me miró y me dijo bajito: sabía que vendrías. Fueron uno de los últimos regalos que ella me hizo, ¿no? Y me imaginé a Tabita después de muerta, pero siendo tocada por el Dios de los cielos, diciendo: sabía que vendrías. No sé qué petición está llegando tarde a tu vida, pero también le puedes decir al Señor: sé que vas a venir, sé que lo vas a hacer, aunque todavía no veo nada, sé que no vas a llegar tarde. Sé que tu mano tan grande va a hacerlo en el mejor momento. Sé que vas a obrar en el momento indicado, aunque sea más allá de la muerte. Sé que voy a ver tu poder. Sé que lo vas a hacer. Sé que lo vas a hacer. Sé que lo vas a hacer. Pedro se había arrodillado a orar. Un titán se había arrodillado a hacer una oración poderosa. Y me acordé, aquello de que cuando Jesús sale, emerge de las aguas, hace una oración. Y dice la Biblia que fue tan grande, tan potente, tan llena de fe, tan llena de pasión, de autoridad, qué sé yo, una oración tan extraordinaria. Dice la Biblia que se abrieron los cielos, ¿se acuerdan, no? Que dice que en realidad no es que se abrieron los cielos, dice la palabra esquizo, que quiere decir se rompieron los cielos. Así que se arrodilla Pedro a orar y rompe los cielos. Y allí está la historia, ahí está esta. Una que sirvió a Dios con su corazón, una que supo serle fiel al Señor en todo, una que lo amó, que lo honró, que le buscó como gente sencilla, porque apenas era una costurera, apenas era una que cosía. Oh, pero esta llegó delante de Dios con sus obras en el cielo, una oración en la tierra, y Dios obró a tiempo, siempre a tiempo. Él no llega tarde, Él no llega tarde. ¡Aleluya! Y la costurera, su fama recorrió todo el pueblo. No tenía un micrófono, no tenía un instrumento, tenía un púlpito, el corazón de la gente. Puedo imaginarme, a ver si la sacamos, soñar cómo será al estar frente a ti.